Basta. Rompe el silencio, no a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado ITI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Huaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. He estado pensando en esto de la tortura, los tratos crueles e inhumanos que dicen, hasta en los malos tratos. Una cosa no me queda clara, ¿cómo se sabe que lo que cuenta la gente es verdad? ¿Acaso no pueden mentir por cualquier razón y hacer creer que han sido torturadas? ¿Verdad? Tienes razón. Tampoco me había puesto a pensar en eso. No sé, ahí viene el Pablo. Tal vez él nos puede ayudar sobre este tema. Creo que él también está metido en estos temas. Caramba, por lo visto ya estás también tomando interés en el tema de la tortura. Ya te pones a pensar y hasta ya estás recomendando a quién recurrir para averiguar mejor. No es eso, solo que a mí me gusta conversar y decir algo con propiedad. Es decir, averiguando lo más posible para tener más seguridad de lo que digo. Ya, lo entiendo, pero eso de que el Pablo nos ayude esta vez me parece bien. Pero capaz primero nos seguiremos aclarando qué es nomás eso de la tortura. Para comprender el término de tortura, este está directamente relacionado a lo que son las secuelas, ya sean de índole física o psicológica, ya que trabajamos con la definición de tortura que ha hecho Naciones Unidas, ¿no? En la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En esta definición se distinguen tres aspectos fundamentales para reconocer o no si un acto ha sido tortura, ¿no? Y es por un lado que tiene que ser necesariamente un agente estatal o funcionario público el autor, ¿no? de este hecho, de esta agresión. Por otro lado, se ve la cuestión de la intencionalidad de este acto agresivo, ¿no? Que puede ser desde la intimidación, la búsqueda de una confesión, coaccionar a que actúe de cierta forma, discriminación. Hay un amplio espectro de motivos. Y la otra parte, digamos, que viene a constituir esta definición o el tercer elemento, nos remite a lo que son los dolores o sufrimientos graves que genera la tortura. Y estos dolores o sufrimientos graves pueden ser tanto de índole física como de índole psicológica. Y es en esta última parte que se aboca más mi trabajo, ¿no? En los dolores de índole psicológica, ¿no? Porque si bien la tortura por lo general constituye una violencia que va a causar un dolor ese mismo instante, ¿no? En el momento del acto, lo más probable es que también traiga repercusiones después, ¿no? Ya sea que puede ser inmediatamente después o puedes pasar cierto tiempo y recién aparecer los síntomas psicológicos que son secuela de ese hecho de tortura. Y es que por lo general un hecho de tortura o incluso un trato cruel, degradante o inhumano, que es como un grado menos, digamos, que la tortura, eh, se viven como experiencias traumáticas, ¿no? En tanto que un trauma es un evento que genera una suerte de tensión o shock en la persona en ese momento y que marca un antes y un después, ¿no? Porque, como mencionaba antes, va a traer otras repercusiones o secuelas, ya sea inmediatamente después o después de cierto tiempo, ¿no? Y a nivel de estas secuelas hay un amplio espectro de cómo puede reaccionar una persona. Y eso depende tanto del tipo de tortura como de la experiencia misma de la persona y su constitución psicológica, ¿no? Porque lo que para una persona no puede ser necesariamente tortura, en tanto eh,
no repercute a nivel de un dolor o sufrimiento grave, para otra sí puede serlo, ¿no? Y ahí igual nos basamos bastante en los lineamientos del ya mencionado Protocolo de Estambul. ¿Y eso del protocolo de Estambul? ¿Qué es eso? Parece que eso nos puede ayudar a responder lo que yo decía al inicio. ¿Cómo saber si alguien que dice que fue víctima de tortura de verdad fue torturada? El Protocolo de Estambul es un protocolo que se ha hecho en colaboración entre varias instituciones, todo liderado por las mismas Naciones Unidas, y es como una serie de lineamientos, como su nombre lo dice, de protocolo para evaluar la congruencia entre un hecho de tortura y las repercusiones o secuelas que genera. Tiene el fin de ser una investigación pericial que evalúe el impacto de las secuelas, ¿no? Hay toda una serie de lineamientos para cómo se tienen que llevar a cabo estas entrevistas, en primer lugar, ¿no? De modo que sean lo menos invasivas posibles, que no se sientan como un interrogatorio y que en la medida de lo posible eviten la reexperimentación del trauma por parte de la persona afectada, ¿no? Que muchas veces al volver a relatar los hechos de cómo ha sucedido el presunto hecho de tortura, reexperimentan ese hecho y vuelven a sentir, ¿no? Diferentes síntomas que sintieron en ese momento. La evaluación, que por un lado es psicológica y por el otro es médica, ¿no? En ese sentido, hay una reconstrucción de los hechos, en primer lugar, ¿no? Sucedidos, y a partir de esos hechos, posteriormente se ven cuáles son las secuelas o impactos psicológicos a partir del presunto hecho de tortura, ¿no? Que en el TEI separamos estos hechos en base a torturas o agresiones que sean predominantemente físicas, psicológicas, biológicas o sexuales, ¿no? En el apartado de la tortura biológica, que se refiere a privaciones de necesidades básicas, como ser alimentación, agua, servicios médicos, que eso igual se considera como tortura. Entonces, una vez se distinguen los tipos de tortura y se ven las secuelas que testimonia el paciente, se hace una evolución de la congruencia entre ambos, ¿no? Y eso en el apartado psicológico en específico, si te piden sacar un diagnóstico diferenciado, ¿no? Que en mi experiencia, por lo general, es trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, son los más comunes que he visto. Si bien el protocolo tiene el valor de una evidencia pericial en un proceso jurídico, para un psicólogo al menos no es posible determinar a ciencia cierta, ¿no? Si esta persona ha sufrido tortura, tal y como testimonia, y estas son las secuelas, porque para eso se necesita otro tipo de evidencia como para dar una constatación al 100%, ¿no? De que ha sufrido tortura, pero lo que sí se hace es ver si hay una correlación lógica entre todos estos hechos y los síntomas que presenta, ¿no? Es decir, que por este protocolo de Estambul se puede saber claramente en algunos aspectos que una persona de verdad ha sido torturada o si está mintiendo, como cuando hay pruebas físicas. O incluso, aunque haya algunas dudas y no haya pruebas del todo claras, la valoración psicológica ayuda a tener algunos indicios de si eso es verdad o no. Y para eso hay que hacer un proceso que mucha gente ha estudiado y tenido experiencias para tener confianza en ese dicho protocolo de Estambul. Eso al menos entendí yo también. Entonces, de las torturas, las primeras torturas han sido látigo con unas tablitas de esos cajoncitos de manzana de exportación. Son unas tablitas que, me daban duro, ¿no?, en el cuerpo hasta hacerme sangrar, me desmayaba, me llevaban a algún lugar de una posta sanitaria y nuevamente retomaban el interrogatorio
Después me sumían en una especie de turril, ¿no? Con agua, te meten en la cabeza, te quieres cortar la respiración, te vuelven, te sacan, eso se llama sumarín. Después los testículos, ¿no? En los testículos, en la punta de los dedos, corriente eléctrica, te hacen gritar, te hacen chillar, te siguen preguntando, ¿no? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde conoces al tal, conoces al cual, que aquí, que allá? Después en la celda siempre no, dormíamos en el piso de cemento, ¿no? La comida era sin cocer muy bien y siempre teníamos encima a los agentes que nos estaban controlando con sus armas. Después, bueno, las otras formas de tortura psicológicas, como por ejemplo decirme a mí que yo seguramente a mi familia lo van a desaparecer y que allá, y a los otros compañeros también, ¿no? Les hacían desaparecer, y además a sus esposas y todo, pues trataban muy mal, ¿no? Entonces la otra forma más cruel de tortura era que te amarraban atrás las manos, ¿no? Y te hacían ahorcar y empezaban a echarte líquido hasta casi llegar a quererte ahogar desesperadamente. No podías mover nada y te abrían la boca, te echaban. Después palitos de fósforo, te ponen en los oídos y plic, eso es tremendo. Después te jalan con pinzas. Mira, la crueldad del ser humano tiene una imaginación, pero que nunca termina para poder hacer daño al otro, ¿me entiendes? Uno me agarra de esta pierna, el otro de esta pierna, y el otro de la cintura, y el otro de la cabeza. Me den la vuelta, mis pies están aquí arriba, mi cabeza está acá abajo, y me llevan al inodoro lleno de mierda, donde está ahí el recipiente. Y ahí mi cabeza me meten 3 veces, me meten ahí hasta aquí, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me tiran al suelo y me siguen torturando, Luego, hay uno de los torturadores entra y dice, ¿cómo es? ¿Ya han hecho comer? Dice, no todavía, se ríen a carcajadas, todo lo que sea. Entonces, cobardes, carajo, traigan ese vasín que está lleno de mierda. Entonces trae ahí y como está con guantes de goma, agarran y me meten aquí y seguramente estoy sacando y consigo un fierrito de este tamañito más o menos y le meten aquí. Ahí lo trancan, es fierrito, no es clavo, y yo ya no puedo cerrar. Entonces lo taquean, la mierda ahí, ¿no? Lo taquean y me mueven, no sé cómo, hasta que... ¿Y eso? ¿Así de terrible habrá sido la tortura? Eran las historias de don Guillermo Aliaga, que fue dirigente de la zona del Trópico de La Paz, y de don Constantino Lima, que dicen que fue el primer diputado indígena de Bolivia. Hasta sus nombres e historias ya saben. Y es que como vos, estoy averiguando para decir las cosas con más seguridad. Qué terrible que puede ser la tortura. ¿Hasta dónde podemos llegar los seres humanos? Hasta hacer comer mierda. Y lo peor es que al menos algunas de estas cosas siguen sucediendo hasta ahora en todo el mundo. Y eso dejará algunas secuelas, supongo. ¿O luego pasará nomás? Síntomas más recurrentes que suelen aparecer luego de un acontecimiento de tortura, entre los que podemos reconocer, digamos, trastornos de la memoria, trastornos en el sueño, a nivel cognitivo. También hay gente que incurre en diferentes tipos de drogodependencia a partir de un acontecimiento de tortura, trastornos depresivos, fobias, e incluso
ideaciones suicidas, ¿no? Además del ya mencionado trastorno de estrés postraumático, he visto que hay factores que se repiten, ¿no? En diferentes casos, más allá de que el evento de tortura en sí haya sido bastante distinto de un caso a otro. Y algo a lo que yo suelo prestar atención, ¿no? Y que veo que aparece, como decía, en varios casos, son estos trastornos de la memoria, por así decir. Y es que por un lado hay como esta tendencia a, a reprimir u olvidar lo sucedido, ¿no? Que es una suerte de obstáculo igual al momento de realizar las entrevistas. En tanto la persona no recuerda con claridad todos estos contenidos o estas experiencias se han cubierto, por así decirlo, como con un velo en la memoria, llevándolos al ámbito de lo inconsciente, ¿no? Lo que uno no está al tanto y por una u otra razón trata de tapar, olvidar a nivel de mecanismo de defensa, ¿no? Y en este caso es justamente por el alto nivel traumático o de sufrimiento que conlleva esa experiencia que las personas lo encubren, ¿no? Tapan esa experiencia y el volver a sacar, en ese sentido hay que tener harto cuidado, ¿no? Igual tratando de prevenir la reexperimentación del trauma. Eso es por un lado lo que ocurre a nivel de tratar de encubrir la memoria, el olvido, y por el otro lado sucede como un fenómeno casi opuesto, en tanto es una experiencia que siempre tienes presente y que se reexperimenta a partir de ciertos estímulos o detonadores. Y eso igual trae amplia angustia, ¿no? A diferentes personas. Hay que ver caso por caso, decía el Pablo. Si bien hay cosas comunes, cada caso es muy especial y diferente. Sí, justo en eso estaba pensando. Porque hemos escuchado testimonios de torturas durante las dictaduras. Pero ahora, como ya hablamos otros ratos, las torturas parece que se dan mucho en los procesos judiciales, cuando se detiene a las personas, cuando se las interroga. Dice que para obtener la verdad. Ya se puede considerar estos procesos irregulares como tratos crueles, degradantes e inhumanos, e incluso como casos de tortura, en tanto que generan un malestar psicológico considerable en varias personas. Y hay casos en los que incluso sufren más por esos procesos y todas las irregularidades que conllevan que por la tortura física o biológica que han sufrido en un mismo penal o al momento de la detención. Y todo eso tiene un fuerte impacto psicológico en los casos, ¿no? Que muchas veces, ya sea por la sola idea de ir al penal en la detención preventiva o la idea de tener que estar ahí 20, 30 años, entran en cuadros de depresión eh, que son alarmantes, ¿no? O sea, ya pierden toda voluntad, todo deseo, ni siquiera quieren levantarse, se aíslan de las personas y muchas veces también derivan en este campo de las ideaciones suicidas, que para mí es grave, ¿no? Y que está relacionado con esta sensación de desamparo, de estar solo, igual que te decía, ¿no? Y que por eso me parece importante lo de alertar, hacer consciente a toda la sociedad. Es bien grave todo esto de las secuelas psicológicas, ¿no? Y de presentar un apoyo. La rehabilitación psicológica, mientras las personas sigan recluidas en un penal, es muy complicado que se lleve a cabo, pero por lo menos sí se da ese apoyo, cierto seguimiento de casos, a veces psicoterapia, que sí les sirve de mucho y si tuvieran un mayor apoyo, eso podría favorecer, ¿no? A que ya no se cometan tantas injusticias. Grave eso que nos contaba Pablo, grave eso de las secuelas de la tortura y los malos tratos. Puede dejar muchas historias de vida maltrechas y muchas veces no pensamos en eso. A propósito de lo que dices, ¿qué secuelas le habrá dejado a don Guillermo Aliaga? Algo muy importante, cuando empezaron a perseguirme, yo estaba con una compañera, casado con una compañera que era originaria de los Guarasugé.
un pueblo originario, y con ella yo tenía 4 hijos, 3 varones y una mujer. Entonces ellos han desaparecido. Solo he logrado encontrar a uno solo, a uno de mis hijos. Los demás no sé hasta el momento qué es lo que ha acontecido. Entonces puedes imaginarte lo fuerte que ha sido para mí perder a mi familia, mi tierra, o sea, tierra que tampoco lo pude recuperar, y estar siendo prisionero durante 3 años y medio bajo tortura y presión psicológica, ¿no? Bueno, he tenido la fortaleza de poder soportar todo esto, porque no era solamente yo, un hombre sin principios. Yo ya desde joven era un hombre con principios ideológicos. Yo soy anarquista, ¿no? Anarco-libertario desde mi juventud, desde mi muy temprana juventud. Mi padre era anarquista. Entonces, mi principio de mí es la libertad del hombre. Basta de injusticia, basta de maldad, basta ya mi hermano, no lo podemos dejar. Juntos contra la tortura y la impunidad, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Basta de tortura, basta de maldad, basta ya mi hermano, no lo podemos dejar. Juntos contra la tortura y la impunidad, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Escucha, esta es la lucha, tantos años de tortura, abusos sin censura durante la dictadura. No había libertad de expresar la realidad, y en el intento quedaron niños en la orfandad. No tenían corazón, conciencia ni humildad. Por lo sucedido ahora reina la impunidad. Nadie sabe dónde están, nadie sabe dónde van. Andan disfrutando, no trabajan por un pan. Juicio con y Sánchez de Lozada, una mamada. La justicia no hace nada, no lo dudo, esté comprada. Mucha gente es golpeada, mucha gente es maltratada. Mi gente es torturada por efectivos. Dicen que don Constantino Lima también perdió familia, su papá, y 3 de sus hijos murieron en gestación por la tortura a su primera y segunda esposa. Pero a pesar de eso y todas sus secuelas, una vez dijo: antes me daba vergüenza contar, por temor a las burlas no faltan enemigos, pero hace 7 años dije, ¿por qué esconderlo? Tengo que contar lo que me sucedió. Eso tal vez es lo primero: decir, contar, denunciar. Como eso que hizo la policía el 2019 en noviembre. La policía boliviana ha comenzado a hacer de manera sistemática eso de fotografiar los detenidos durante las manifestaciones y difundiendo las fotos por las redes sociales, acusándolos de terroristas y sediciosos, estigmatizando de esa manera a toda una población como personas sumamente peligrosas. Sí, esas cosas no hay que callar. Pero volviendo a don Guillermo y don Constantino, ¿no hay avances en la legislación para la reparación de las personas en casos de tortura y sus secuelas? También de eso estuve averiguando. Parece que hay un anteproyecto de ley contra la tortura. Este anteproyecto de ley sí incluiría, ¿no? A diferencia de cómo está ahora en la Constitución, toda esta cuestión de las secuelas y de que hacen a una reparación completa de alguien que ha sufrido tortura, ¿no? Tal y como establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Según la cual, además de la restitución, de la indemnización económica, las garantías de no repetición, tendría que haber una rehabilitación a nivel psicológico y médico, financiada por el Estado, con tal de que justamente se puedan tratar las secuelas de las personas afectadas por la tortura. Y mientras sale la ley, ¿algo podemos hacer las personas como nosotras? Lo central ahí igual es ver cómo repercute en un ser humano, ¿no? A nivel psicológico, ya sea un proceso judicial irregular para ver si se podría considerar como un trato cruel, degradante, inhumano o incluso tortura, ¿no? A nivel de las secuelas que genere, hasta, no sé, pues las condiciones degradantes de detención, las agresiones físicas mismas, ¿no? De las que son víctimas muchas personas dentro de los recintos penitenciarios, ya sean de policías o de otros internos. Y mientras la policía no haga nada al respecto, eso igual puede calificar como un acontecimiento de tortura, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante concientizar a toda la sociedad a nivel de
qué se considera como acontecimiento de tortura, ¿no? Que el espectro es más amplio de lo que uno se imagina al principio, ¿no? Asociándolo por lo general a lo que es tortura física. Acto seguido, ¿cuáles son las secuelas que pueden repercutir a partir de tales acontecimientos de tortura? Y eso ayudaría igual a las personas que han sido afectadas, ¿no? O a veces son varios miembros de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Y que llegan a ser incomprendidos, ¿no? Ya sea por sus semejantes o las personas por sus familiares, ya que no son las mismas, ¿no? Que eran antes a partir de los acontecimientos de tortura. Y eso igual hay repercusiones en un plano social, ¿no? Hasta de muchas veces hay como una suerte de aislamiento de la persona, aplanamiento afectivo, dificultades para conseguir un trabajo, ¿no? En tanto la persona muchas veces deja de ser funcional para la sociedad. Y me parece importante que la sociedad en sus diferentes contextos, entornos, esté consciente, ¿no? De todas las secuelas catastróficas de la tortura y tenga en cuenta eso, digamos, al momento de darles oportunidades laborales, de comprender a este cambio de humor o en la psicología misma de una persona, ser más comprensivos al respecto, ¿no? Porque a veces es hasta al revés y las personas que han sido torturadas y luego encarceladas salen con un estigma de la cárcel y más bien ni quieren hablar del acontecimiento de la tortura o cargan siempre con ese estigma y la sociedad, además de los jueces, también los condena por ello y tiene que ser al revés, ¿no? Hay que más bien tratar de asumir una posición comprensiva y de apoyo con todas las personas que han sido víctimas de tortura, me parece. Me parece que también tiene que haber una posición generalizada de la sociedad de condena respecto a las autoridades estatales siempre que haya estos casos de tortura, ¿no? ¿Será que algo podemos hacer? ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Basta de tortura, basta de maldad. Basta ya, mi hermano, no lo podemos dejar. Juntos contra la tortura y la impunidad. El pueblo tiene hambre y sed de justicia. El pueblo se defiende con palazos y pedrazos. Y alguien dio la orden para llenarnos de plomazos. Aprovechan su poder para querernos detener. Y en un fallido intento puedes desaparecer. Me llamo Pablo Gabriel García Nava, soy psicólogo de profesión y trabajo en el ITEI, que es el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y violencia estatal desde el 2018. Y es desde ese tiempo que ya me he familiarizado más con la cuestión de la tortura y las secuelas que esta conlleva, ¿no? Principalmente mi labor se ha abocado a dos tareas. Por un lado, lo que es la atención psicoterapéutica a víctimas de tortura, donde sí se trata esta cuestión de las secuelas, y por el otro, hacer valoraciones de la tortura en base al protocolo de Estambul, y que esto consistía sobre todo, más que en un tratamiento terapéutico, en hacer una valoración, reconstrucción de los hechos de índole pericial, por así decir, y valoración de las secuelas con tal de que se pueda usar esta información o informe en un plano judicial, ¿no? Para hacer una denuncia de tortura. ¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos